Como buen sanroqueños, un aplauso para otros sanroqueños. San Roque, sin lugar a dudas, es un santo, como decía el Padre Mauro, que hoy en estos tiempos no es que se ha puesto de moda, sino que ha crecido en él, por la situación que estamos viviendo. Patrono de las tempestades y de las epidemias, que nos cubra con su bendición, y nosotros abramos el corazón para recibir ese amor de Dios. Y ¡que viva San Roque! ¡Que viva San Roque! Sacarnos al amparo y la protección de nuestra Madre Santísima. Bendita sea tu pureza, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Una buena tarde y bendecida semana para todos ustedes. Y que Dios se aprote. ¡Que viva San Roque! Segundo, palabra. Municipal Antonio Mante, señor Eduardo Salazar, teniente político de la parroquia de San Roque, señor Marcelo Vinuesa, jefe político de nuestro partido. Señor presidente Inicio Sánchez, compañeros vocales, señorita asambleísta, señor párroco, compañeras y compañeros presidentes de los distintos barrios y comunidades de nuestro querido San Roque. Permítame en este día solemne hacerles las más cordiales bienvenidas a cada uno de ustedes. Agricultor José Antonio Córdoba de la Torre es un líder comunitario desde sus 24 años que se une al apoyo en el Cabildo y los cuatro sectores de Pucará Alto, Bajo, Centro y Llanaroma. Conjuntamente con otros líderes contemporáneos, ha trabajado hombro a hombro entre palas, picos, asadones, barras y más por el desarrollo de Pucará, de todos los Pucarás. José Antonio de la Torre afirma que trabajó por toda la comunidad de Pucará, iniciando con el proyecto del agua del cerro, donde formalmente inició como operador en el año 1996, realizando un trabajo voluntario y liderazgo al cuidado del agua del cerro Imbabura, que fue el inicio del sistema comunitario del agua en Pucará. Sin duda, un trabajo importante realizado por el homenajeado José Antonio de la Torre. Recibimos en ese sentido al señor señor Luis Gianperla, vocal del gas parroquial de San Roque, quien hace la entrega formal de la placa de reconocimiento.
Fuerte aplauso también, por favor, a nuestros líderes comunitarios. Sus 82 años, pues, San Antonio de la Torre, Córdoba, pues una gestión impecable en beneficio de su comunidad. El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Roque y el Centro Cultural de Antonio Ante rinde homenaje de reconocimiento al señor José Antonio de la Torre por su liderazgo y entrega en bien de la comunidad de Pucará de San Roque. San Roque, 22 de agosto del 2021, señor Vinicio Sánchez, presidente del GAT parroquial, doctor Jairo Terán, presidente del Centro Cultural de Antonio Ante. Muy buenas tardes con todos y con todas, autoridades provinciales, nacionales y cantonales. Es un honor tener en esta sesión solemne nosotros como Gobierno Parroquial de San Roque estamos haciendo un reconocimiento porque se lo merece en el ámbito profesional como en el ámbito voluntariado. Coincidencialmente, de José Antonio de la Torre fue el que me motivó para que yo llegue acá coincidencialmente. ¿Cómo es el voluntariado? Cuando yo fui presidente hace 20 años en Comunidad de Pucará de San Roque, me motivaba que siga adelante. Y tengo el honor de entregar esta placa, este reconocimiento en vida. Y lo vamos a seguir haciendo con todos los dirigentes no profesionales y no profesionales de los barrios y comunidades. Muchas gracias por la presencia de todos. Gracias. Fuerte el aplauso para distinguidos personajes que han venido trabajando dentro de la organización comunitaria en beneficio de nuestros comuneros. Esa importancia y esos merecimientos que merecen mi gratitud y pertenencia. A las 9:30 de la mañana en la plaza de Oro Ayala, igual que conocen. Y ahí seguirá un breve momento de concentración, motivación sobre la vida de nuestro señor líder y avanzarán hasta. Recién son 10:30, hija. O sea, hasta ahora son. Dentro de unos 15 días ya se pueden descargar el certificado, ¿no? Porque el que tiene el papelito es por el carnet, pero el certificado es voto para las unidades educativas, la matrícula les pide. Solo ponen en el buscador certificado de vacunación, ingresan la cédula y tienen que actualizar el correo electrónico y poner el que ustedes también tengan su correo, ¿no? Y ahí lo mismo De derecho es derechado, la verdad. no, se ve. Con las cartas del agua potable.
Yo creo que este beneficio es algo bueno para todos, porque así asegura la calidad de vida de las personas y el buen vivir de todos, porque todos necesitamos este servicio que es indispensable para todas las familias para poder vivir. Nosotros nos reunimos en tal sitio, ustedes pueden decir, nos reunimos en empresa o nos reunimos en una casa. Nosotros venimos acá al campo porque nosotros no somos solo funcionarios de oficina, somos funcionarios directamente de los ciudadanos y de los usuarios como ustedes, que nos dan el servicio para nosotros poder mantenerlo. Entonces nosotros lo que hacemos es visitas a campo, como hoy de noche, hoy en día. Otras formas de hablar, entonces es mejor hablar directamente con las personas para que se...